Estaríamos en probabilidad aplicada, nuestra clase teórica práctica, le vamos a llamar número 2, donde uno está revisando cuestiones del módulo en forma general. Recuerden esto, que se los voy a decir varias veces, las clases que nos encontramos acá son rápidas en este sentido, porque el video de la clase no se considera como el sustituto o reemplazo de la lectura del material, porque ustedes están en educación a distancia. Entonces, con este recurso lo que queremos hacer es, bueno, puntos centrales para la discusión y ayudarles a pensar y formarlos básicamente en competencias para un licenciado en análisis y gestión de datos. El video les queda grabado, uno puede después volverse y controlar contra el material que ustedes tienen. Ese material de estudio es un material multimedial preparado exclusivamente para ustedes, está explicado cada uno de los problemas, los constructos teóricos, y entonces uno se puede volver y la advertencia para quienes hay veces uno dice, uy, recién empiezo y tienden a ver solamente los videos como diciendo, qué rápido, no entiendo cómo está explicando, es que no es esa la lógica. La lógica del video es tratar de quedarnos con algunos aspectos centrales del teórico que a lo mejor en la lectura lineal se nos pasa. Así que quienes empiezan más tarde en el sentido de que es, bueno, porque estuve viendo las otras materias, recién empiezo a mirar, recién me conecto, ponerse a tono. No olviden que tenemos un contrato didáctico, que es leer ese módulo. De leer el módulo me permite avanzar con el práctico y asistir a las clases tanto los días lunes como las de los días jueves, teniendo la lectura previa. Si no, es marcha atrás con esto y no podríamos ni siquiera avanzar. No pierdan de vista el cronograma, ese cronograma que ustedes lo tienen publicado en la página y en ese cronograma lo repasamos globalmente, qué es lo que tenemos. Está pintado en colores las diferentes unidades. Tenemos 4 unidades. Estaríamos transitando la segunda semana nuestra de lo que sería la unidad número 1. La próxima semana termina la unidad número 1, comienza la unidad número 2 y hay que ser organizados en el tiempo porque al finalizar la unidad número 2 está un parcial. Estamos después desarrollando la unidad número 3, está el parcial. Estamos desarrollando la unidad número 4, está otro parcial para el que quiere promocionar la materia. Así que cuidado con el que yo empecé más tarde, van mucho más rápido, la vida continúa. Entonces, si yo recién me estoy incorporando, me tengo que poner a tono rápido. Hay 3 parciales, les pedimos aprobados 2 para regularizar. Uno elige, a lo mejor me fue mal el primero, bueno, apruebo el segundo, el tercero, más una participación efectiva en los foros donde discutimos y ya les dijimos cuáles son las condiciones para participar en los foros. Para la aprobación, sabemos que es un 60%, que equivale a un 4%. Y esta es la escala en la cual nos vamos a manejar y esto uno les advierte porque si no, esto siempre genera problemas. Si el 60% es un 4, entonces el 70% nunca puede ser un 7. El 70% para pensar que uno promociona la materia, estamos pensando de un 82% para arriba para la materia, ¿no? Así que precaución en ese sentido. Insisto en esto de nuevo porque hay veces estamos acostumbrados a que nos indiquen siempre qué cosa está bien y qué cosa está mal. Es casi una cultura que venimos de los sistemas educativos y ustedes se están formando como licenciados en análisis y gestión de datos. Entonces, tanto en los parciales como exámenes, uno va a aparecer algún problema y no les vamos a decir sobre el problema dónde está mal, qué cosa está mal del problema. Solo te vamos a dar una puntuación y te vamos a dar la resolución experta de ese problema. Son ustedes los que les corresponde mirar entre el problema que hicieron y la resolución experta, y eso tiene fundamentos didácticos. Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico porque uno compara el trabajo con una resolución experta y uno puede darse cuenta. Estas son competencias que ustedes las tienen que desarrollar como futuros licenciados en análisis y gestión de datos.
Ayuda en prácticas metacognitivas al reflexionar sobre los errores y comprender las diferencias entre el trabajo y la solución experta. Permite la autoevaluación y ser responsable de identificar sus propios errores y no que lo está marcando otro. Y ayuda a cuestiones de comunicación, porque entonces después, ante un foro, puedo discutir. Yo estuve pensando en el problema número 1, pero estoy viendo en la resolución. O sea, esto es el modo adecuado en que uno se comunica. Quiero resaltar algunos aspectos. ¿Por qué no es bueno siempre recibir la validación externa? ¿Qué es la validación externa? Es que alguien me corrija. Es crucial comprender que si alguien siempre está esperando que se le indique qué está bien y qué está mal, no se fomenta el desarrollo de competencias fundamentales para autoaprendizaje, pensamiento crítico y autocorrección. En un entorno laboral, la dependencia constante de la validación de un superior puede limitar el crecimiento profesional y la capacidad de liderazgo. Piensen ustedes que van a ser licenciados en análisis y gestión de datos. No puede ser que todo lo que ustedes hagan necesite ser supervisado por alguien externo. Quiere decir que no tienen la capacidad ustedes de autoevaluarse y decir, no, está bien lo que estoy haciendo. Tienen que tener capacidad de líder, no que otro vaya a ser el líder. Y entonces, en la participación de los foros, recuerden que no se trata simplemente de obtener el sello de aprobación, sino de aprovechar la oportunidad para contribuir de manera significativa al intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo. Y esto al final del cuatrimestre les damos una valoración, no por cada participación que ustedes tengan en un foro. Detalles ahora que quiero contarles sobre los foros. Esto se los conté la clase pasada, pero ahora queremos, como van a discutir y los problemas que van a aparecer son abiertos, y si vieron los problemas del trabajo práctico número 1, los últimos son abiertos, como los que vamos a intentar trabajar hoy. ¿Qué es abierto? No es un problema determinístico, que es, me da 44, me da un quinto, me da el 82%. No, son cuestiones que les pedimos que se pongan en el rol de alguien que está como licenciado en análisis y gestión de datos. Entonces, lo que vamos a pedir es que aprendan a usar inteligencia artificial para aprender ustedes. Guarda con todos los recaudos que va ahora. Porque si no, después uno dice, qué bueno, me vuelvo dependiente y en los exámenes no voy a usar inteligencia artificial. Tengo que usarla como instancia de aprendizaje para aprender a escribir, a comunicarme, a hacer buenos informes, comunicar ideas. Entonces, en ese sentido, está ahí, ustedes se van a volver expertos porque son del área de informática, de análisis y gestión de datos. Así que esto lo voy a hacer rápido. Me quiero quedar con los fundamentos que van a estar de fondo. Uno, habitualmente van a necesitar colocar ahí un prompt de entrada donde uno pide, previo a que le hagan una corrección de lo que van a estar presentando en un foro, un especialista en análisis y gestión de datos, así también como alguien que está especializado en probabilidades y estadística. Quiero que sean las dos, y uno sabe que si uno se lo coloca a inteligencia artificial siempre, pues yo tomé ChatGPT, pero podría ser cualquiera de las inteligencias artificiales que ustedes tomen. Quédense con el mensaje, cómo aprender de inteligencia artificial para escribir, no para resolver un problema. Porque si yo hago, esto es como, estoy resolviendo un problema y le pido siempre a mi profe particular que me lo resuelva, en el examen no me lo llevo al profe particular, entonces no aprendí nunca. Tengo que hacer informes y en lugar de hacer informes se lo pido a la profesora de lengua que me haga los informes, los presento, están bárbaros en un foro, y ahora cuando me presento a un examen no tengo ni idea cómo escribir, entonces uno advierte esa brecha. Quiero ser sensatos con esto para que esa brecha no se advierta en ustedes. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo pedirle, por ejemplo, mejora la redacción del siguiente texto, y como quiero aprender de inteligencia artificial, le voy a pedir que me explique qué aspectos podrían ser profundizados o mejorados considerando que el párrafo forma parte de un informe. Entonces, yo estoy haciendo un informe del análisis de un determinado problema, quiero participar en el foro, entonces, antes de poner eso en el foro,
lo puedo pasar por inteligencia artificial, pero quiero aprender de por medio. Quiero aprender cómo me mejoró inteligencia artificial aspectos gramaticales, aspectos conceptuales, y por eso le pido que me explique qué aspectos debo profundizar o puedo mejorar. Le voy a poner un ejemplo. No viene el caso, así el ejemplo está muy simple. Yo puedo escribir algo de esta naturaleza. Para generar una contraseña compuesta por 4 caracteres alfanuméricos, letras Disculpe, profe, mayúsculas, una letras... pregunta. Sí, decime. Disculpe, mire, o sea, lo escuché de que usted da especificaciones del uso de la inteligencia artificial y para yo tengo 50 años casi ya, y desconozco el uso totalmente. Eh, digamos, ¿esto es opcional usarla Por o supuesto. necesitamos? Ah, es opcional, Por perfecto, eso muchas gracias. es opcional, es para que ustedes aprendan. De todos modos, Felisa, te vas a tener que poner a tono porque si no te vas a formar una profesional para el siglo pasado. Y estamos en el 2024. Entonces, uno tiene que mostrar capacidad para aprender a aprender, porque si no, te vas a quedar un momento, no, a mí me cuesta mucho el software, lo voy a hacer con calculadora. No, a mí me cuesta mucho el procesador de texto, voy a escribir a mano. Y uno dice, no, vas a ser una profesional, y lo tengo que decir duramente, mediocre. Y otros te van a superar. Cuando se presente otro y te presente un currículum mejor armado que el tuyo, porque consultó hasta con inteligencia artificial cómo se presenta un buen currículum, te ganó, Felisa. Entonces, uno tiene que estar en la ola en este momento. Yo puedo pensar, es opcional, pero también cuando compitas en el mundo laboral, los otros tienen opción de usarlo. Y entonces te ganan. Vas a presentar, cuando te dicen, escriba en dos páginas, descríbase usted como profesional, y a lo mejor vos lo escribiste y el otro lo pasó por inteligencia artificial y te presenta un ex. Está impecable como se describe y se describe en términos de competencias y el que lee selecciona eso. O sea, entonces nadie te va a evaluar acá porque además en los exámenes les decimos que no los usen, sino le estamos diciendo el modo en que ustedes pueden aprender usando inteligencia artificial. Hoy todos los adolescentes, todos los chicos tienen acceso hasta WhatsApp. Puedo asociarlo a inteligencia artificial, el teléfono, entonces no puede ser que yo me quede atrás en el tiempo. Nadie, este curso no es de inteligencia artificial, no les voy a estar enseñando a ver cómo es el PRON, algo. Uno tiene que aprender a ser autodidacta. ¿Se lo enseñamos en todas las carreras de educación a distancia? Sí, en todas las carreras. Contadores, licenciados en administración, licenciados en economía, ingenieros, a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todos tienen que hacer informes el día de mañana. A mí me toca, soy ingeniero civil y tengo que hacer un informe de una obra. No todos los ingenieros civiles son buenos para hacer informes y escribir adecuadamente. Entonces lo paso por inteligencia artificial y ahora empiezo a mirar. Claro, hice una oración de 122 palabras, todas separadas con coma. En el español no es correcto colocar acá. Te van a marcar, así como cuando escribís en un procesador de texto y te aparece marcado en color rojo las palabras que tienen errores ortográficos, en azules o verde los gramaticales. Acá esa es la idea, que uno aprenda y que en los foros participen con calidad de informe, porque no les están, estos deben ser precavidos. En los foros no es cuestión de poner cuentas. En los foros es cuestión de hacer informes. ¿Cómo informo sobre un determinado problema y cómo trabajo? Solo que hacemos el ensayo desde probabilidad aplicada. Entonces, lo escribo bien. Hay personas que saben escribir muy bien y está bien. Nadie te va a decir nada, pero les damos una herramienta. ¿La toman o ustedes la dejan? Este es, por ejemplo, un texto. Alguien podría escribir de esta naturaleza. Esto he tomado de lo que hizo un alumno. Dice, de un problema. No viene el caso del problema. Lo que quiero es mirar el texto y cómo uno puede aprender de inteligencia artificial.
Me dice, para generar una contraseña compuesta por 4 caracteres alfanuméricos, letras mayúsculas, letras minúsculas y dígitos del 0 al 9, no repetidos, procedemos en primera instancia en aplicar el principio multiplicativo. Como tenemos 27 letras del abecedario que incluyen la ñ y 10 dígitos para los números, entonces hay 27 más 27 más 10 igual a 64 posibilidades para elegir cada carácter. Y bueno, va contando como hace un problema. Si ese mismo texto le decimos a inteligencia artificial, mejoralo, no me va a decir si está bien o no resuelto el problema. Me lo mejora gramaticalmente y me escribe eso. Yo ahora tengo que leer si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No significa que me voy a quedar. Entonces veo, a ver qué me cambió. Para generar una contraseña compuesta por 4 caracteres alfanuméricos, esto es lo mismo, no repetidos. Procedemos en primer lugar a aplicar el principio multiplicativo. Básicamente es lo mismo que está allá. Dado que contamos con 27 letras del abecedario, que incluyen la letra ñ, y 10 dígitos para los números, tenemos un total de 64 posibilidades para elegir cada carácter, teniendo en cuenta que las mayúsculas y minúsculas se consideran diferentes. Entonces dice, ¿es lo mismo? Empiezo a analizar. Si lo miro, gramaticalmente está mejor, pues consideramos las mayúsculas. Dado que no se pueden repetir los caracteres, pero se permite que una letra aparezca en minúscula y en mayúscula como opciones diferentes, simplemente multiplicamos 64 por 63. Uno dice, ¿es lo mismo? Como no se pueden, me cambia y aprendo. Yo puse un texto de un estudiante que estaba bastante bien hecho. En otros casos, cuando hay textos que están muy, muy mal hechos, los mejora bastante. Entonces uno puede tener la interfaz y ver cómo escribe inteligencia artificial y mejora. Pueden hacer la prueba cuando escriben párrafos muy, muy largos, inteligencia artificial se los va a poner en párrafos mucho más cortos. Así que eso es una opción que les damos. Y me dice qué cosas mejorar, de acuerdo a lo que yo presenté. Me dice la claridad, la organización lo puedo mejorar, la explicación detallada, el significado que quiero colocar, los resultados y las conclusiones. Entonces uno dice, ¿eso lo hice en el informe? Porque eso en forma general. ¿Es claro? ¿Está organizado? ¿Tiene una explicación detallada? ¿Que tiene los resultados y conclusiones hacia el final? Eso me ayuda a hacer un buen informe. De nuevo, esto es cuestiones que uno puede pensar en los foros y acá les sugerimos, nada más, por eso ahí no les decimos es obligatorio, les sugerimos pasar sus escritos por inteligencia artificial antes de publicarlos en los foros. Y tiene cosas en contras y a favor. Y acá quiero ser claro con esto. ¿Qué cosas tiene a favor? Si yo las uso, esto es como voy al profe de particular de lengua, pero voy para aprender, no para que me haga la tarea. Mejora la redacción. Al pasar las intervenciones uno puede recibir sugerencias para mejorar la coherencia, las estructuras de las oraciones. Me ayuda a comparar entre lo que pone otro estilo, inteligencia artificial, y el estilo propio de escritura. ¿Eso es bueno? Sí, porque el día de mañana ustedes tienen que aprender a mirar lo que hizo otra persona en mi mundo de trabajo. Y puedo decir, escribió distinto, pero está diciendo lo mismo que yo digo, aunque mira qué bien que lo está expresando. Es mucho más clara las ideas como lo expresa mi compañero de trabajo, por ejemplo. Y esto requiere la reflexión sobre la escritura constantemente de ustedes como para aprender a mejorar los procesos de escritura, lo que uno llamaría metacognición. Pero deben ser cuidadosos con la dependencia de la inteligencia artificial. Si yo solamente lo mejoro y lo pongo en el foro y ni siquiera leo, voy a tener dificultades después, porque en un examen no puedo usar la inteligencia artificial. Entonces me quedan foros. Qué bárbaro esta persona, cómo escribe en los foros, y uno se da cuenta de que hizo un mal uso de inteligencia artificial. No ayuda a desarrollar pensamiento crítico porque no uso la inteligencia artificial para aprender. Y me limita la creatividad y la originalidad porque no aprendo de alguien que tiene acceso a bases de datos. Casualmente, la inteligencia artificial, ustedes van a ser licenciados en análisis y gestión de datos. Inteligencia artificial no es que no se equivoca, pero tiene acceso a datos. Entonces, tiene acceso a
cuestiones gramaticales, ortográficas, bases de datos, informes. Entonces, tiene mucho acceso y compila eso y es lo que es importante. De ustedes depende, cuando van a pensar, cómo lo van a poner de un lado o lo van a poner de otro. Por sobre todas las cosas deben primar la inteligencia de ustedes para aprender de inteligencia artificial. Porque cuidado, en exámenes parciales y finales no pueden usar la inteligencia artificial. Así que tengo que usarlo como una estrategia para aprender, incluso hasta para pedir conceptos. Puedo pedir, a ver, le pregunto, a veces es mucho más difícil preguntar en Internet y puedo pedir la distinción, es decir, ¿qué diferencia existe o cuál es la importancia que tiene hacer cálculos de tal? Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocarnos, me voy a ir acá a inteligencia artificial, es decir, hola, soy Marcel y requiero que actúes como un especialista en análisis y gestión de datos, como así también en probabilidades y estadísticas. Vamos a corregir acá. Estadísticas para que me ayudes a clarificar algunas ideas. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. Y entonces, bueno, me va a tomar primero el prompt, me va a decir de entrada, bueno, tengo acá, vamos a comenzar, pero me voy a reiniciar yo mi sistema porque tengo así lento, 2 segundos. Vamos a ir de nuevo. Ahí está. Hola Marcel, ¿cuáles son las preguntas? Y uno puede preguntar cosas que en Internet se me vuelven mucho más difícil. Puedo, por ejemplo, ¿qué importancia tienen las técnicas de conteo como permutaciones, combinaciones y variaciones en el cálculo de probabilidades y para un licenciado en análisis y gestión de datos? Porque hasta eso me puedo preguntar, es decir, pucha, yo estoy viendo estos temas y esto es, ¿qué importancia tienen para alguien que está estudiando? Primero, para el cálculo de probabilidades, supongamos que no me di cuenta, entonces se lo pregunto. Entonces dice, mira, las técnicas de conteo como permutaciones, combinaciones y variaciones son fundamentales en el cálculo de probabilidad y tienen una gran relevancia para y te dice, para el cálculo de probabilidades, en muchos problemas de probabilidad es necesario contar el número de posibles resultados o eventos de interés. Las técnicas de conteo como permutaciones, combinaciones y variaciones proporcionan métodos sistemáticos para calcular estos números. Análisis de datos. En el análisis de datos es común encontrarse con situaciones en las que es necesario contar el número de arreglos o combinaciones posibles de un conjunto de elementos. Gestión de datos, y me va diciendo optimización y eficiencia, y puedo preguntar. Entonces, esto les permite a ustedes aprender cosas y preguntar y aprender con sentido lo que van a estar haciendo. Comenzamos entonces ahora sí con una revisión de la parte teórica. Esto era toda la primera parte. Esto es nuestra unidad número 1 y casualmente lo que vamos a ver es algunas reglas de conteo que ya lo tienen en la teoría de probabilidad, principio multiplicativo, regla de multiplicación, permutaciones sin repetición, permutaciones con repetición, permutaciones circulares, variaciones, pero no se los quiero contar así linealmente como está en el módulo. Lo que quiero hacer es ayudarlos a pensar problemas y pensar entre nosotros como haría un licenciado en análisis y gestión de datos, porque el modo lineal está contado dentro del módulo. Todos estos temas están contados. Entonces, la idea de encontrarlos ahora es tratar de pensar de manera diferente y darle un
plus a esto. Entonces, todo esto es cómo se puede fundamentar y cómo se puede explicar. Eso es nuestro foco, es hacer los informes. Cuando queremos buscar técnicas de conteo que lo tienen ahí dentro del módulo, lo que nos interesan básicamente es pensar en la ordenación de los elementos. Y tengo que analizar cuando voy a contar algo es si a mí me importa cómo están ordenados o a mí no me importa cómo están ordenados. Yo ni sé cómo. Me importa si están ordenados o no me importan si están ordenados. Y bueno, pensemos, ejemplos. Tengo un grupo de personas y tengo que darle a alguien el primer premio y el segundo premio. E importa el orden. No es lo mismo hacerlos al revés. Si Abel recibió el primer premio y Viviana recibió el segundo, o al revés, entonces sí, me importó el orden. Ahora, tengo que elegir de un grupo de personas, dos para que hagan una tarea en un determinado control administrativo. Bueno, pero no importa, son dos que van a hacer el trabajo. Acá no hay ningún orden jerárquico, no me importa el orden. Esas cosas las van a estar presentes cuando miremos técnicas de conteo, casualmente en ustedes que van a hacer análisis y gestión de datos. Y otra cosa es que yo pueda repetir o no pueda repetir los elementos del conjunto. ¿Me permiten repetir? Vamos a pensar, una clave. Yo elijo una clave. ¿Importa el orden? Sí, me importa el orden, como voy a colocar los elementos de la clave, porque no es lo mismo el A, B, C, D que ponerla al revés o mezclar cualquiera de esos órdenes. ¿Me permiten repetir? A veces me permiten repetir. Me dice, sí pueden ser dígitos repetidos, otras veces dicen, no, no pueden ser dígitos repetidos. Entonces, eso va a estar de fondo, pero no nos ayuda mucho en la teoría. Lo que vamos a hacer es algunos problemas. El primero voy a tomar uno del módulo para entrar en calor. Y los otros quiero que aprendamos a hacernos preguntas y que sean abiertos y deducir diferentes formas para contar, porque no hay una única forma de hacer conteos acá. Entonces, no es que todos se resuelven de la única manera. Por eso queremos que en los foros aprendan a discutir, que alguien presente una propuesta y otros te digan, otro camino posible sería hacerlo de este otro modo y tener la habilidad, la capacidad de darse cuenta que es una cuenta distinta. Vamos con uno básico. Este está en el módulo. Me dice que formamos parte de un equipo de un restaurante, ofrece una amplia variedad de opciones en su menú ejecutivo, como se muestra en la imagen. Tengo restaurante criollo, menú ejecutivo, me habla de cuál es el primer plato, el plato fuerte, el plato postre, y se elija 3 platos a su gusto por tan solo cierta cantidad de dinero. Y dice, podemos notar que el restaurante cuenta con una diversidad de opciones, tanto de entradas, platos principales. Bueno, es el que tienen en el módulo. Pero lo que uno podría preguntarse, en técnicas de conteo, uno podría preguntarse desde cuántos menús diferentes alguien puede pensar, y ahora tengo que hacer unos supuestos. Menú diferente considerando que están compuestos por un plato de entrada, un plato fuerte y un plato de postre. Menú diferente donde no existen personas que dicen, sí, yo puedo elegir, pero a mí no me gusta el cayote con nuez, o no me gusta el quesillo con miel, o a mí no me gustan las pastas. Entonces, claro, eso me limita. Entonces uno tiene supuestos y estos forman parte de los informes. Yo puedo sacar la cuenta de cuántos menús, que a veces aparecen hasta en letrero, diciendo, tenemos tanta cantidad de menús diferentes. Tienen un supuesto. No hay nadie que no le gusta alguno, todos eligen alguno. Acá no está dentro del menú que elija la bebida, porque al mismo tiempo si elijo bebida todavía me lo hace diferente. Y uno podría preguntar, bueno, ¿cuántos menús tendríamos distintos? Estos son problemas muy simples que los hacemos desde la primaria incluso, que son técnicas básicas de conteo, porque lo que uno empieza es, lo puedo hacer un diagrama muy cortito. ¿Qué sería hacer un diagrama? Y puedo agarrar y decir, a ver, un plato es, la entrada puede ser empanadas. ¿Y qué ocurre? El segundo plato puede ser cazuela de cabritos, lo saco del menú. Entonces, un menú sería, bueno, empanadas y cazuela de cabrito. No estoy combinando con el postre, ¿eh? Solamente estoy viendo los dos primeros. El segundo plato podría ser un locro, entonces es empanada y locros.
básicamente es un árbol que uno está haciendo. Y el tercer plato es tallarines, entonces puedo sacar la cuenta. Hay veces si el problema es muy grande, puedo pensar un problema más pequeño, más chico para entender cuál es la lógica que está detrás y no tomar a lo mejor abordar un problema muy, muy grande. Y uno diría, bueno, mira, de esa forma tendría 3 menús distintos. Ahora elijo, ¿qué pasaría con el segundo plato, la segunda entrada? Matambre casero. Bueno, si matambre casero lo combino con el segundo plato, el principal, cazuela de cabrito, tengo este, matambre casero, cazuela de cabrito, pero podría ser matambre casero con locro o podría ser matambre casero con tallarines. Si lo veo así solito, uno dice son 6 menús en total. No resuelvo todavía el problema, pero estoy pensando en algo muy simple. Y uno dice, ¿y cómo lo puedo pensar de otra manera? Porque ahora podríamos pensar que la entrada en realidad no son 2 platos, sino podrían ser 15 platos distintos. El menú principal, en lugar de ser 3, podrían ser 18 platos distintos. Y luego tendríamos postres y podríamos agregarle bebidas y uno puede decir, ¿cuántos menús distintos puedo armar? Uno usa como técnica principio multiplicativo, porque uno dice, ¿cuántas posibilidades tengo para la entrada? 2, en nuestro caso. Y que se están combinando con 3 posibilidades del otro, y uno las multiplica, de ahí salen los 6. Así que si cambio el problema y uno dice, ¿qué pasaría si en lugar de tener 2 platos principales tengo 10? Y en lugar de tener entradas, en lugar de tener 2, tengo 10 entradas, y en lugar de tener 3 platos principales, tengo 10 y bueno, tengo 100, 10 por 10 y puedo establecer no solo la cuenta, lo hago por principio multiplicativo, no, porque podría hacer casualmente cuáles son todas las cuentas de cada uno de ellos. Es la estrategia que uno usa para simplificar problemas con técnicas de conteo. Lo que quiero es ver esas técnicas casualmente de conteos. En mi informe, cuando lo cuente, no me va a importar solamente que es un 6. Me va a importar que use conceptos teóricos de probabilidades, en este caso, de decir, bueno, armé un diagrama de un árbol, puedo armar un diagrama de árbol y puedo decir, ¿qué es el diagrama de árbol? Más allá que lo tengo, o uno puede decir, como se puede ver en la siguiente imagen que tengo un diagrama de árbol, y puedo buscar y explicar qué es un diagrama de árbol. Aplico el principio multiplicativo y entonces ahora busco una generalización. ¿Qué es esa generalización? Y ahora lo pienso, en lugar de pensar que tengo 2 y tengo 3, puedo generalizar, decir, bueno, mira, si tengo n sub 1 formas de hacer la primera tarea, n sub 2 formas de hacer una segunda tarea independiente de la primera, y así sucesivamente hasta una sub n sub k, bueno, la cantidad total no es nada más que multiplicarlas. No es poca cosa decir que la segunda tarea no dependía de la primera, porque acá, si no, me cambia el problema. Acá estamos pensando que son tareas. Uno dice, bueno, pero no eran tareas en comida. Bueno, podemos pensar comidas, tareas, lo tengo que pensar, o eventos que puedo estar pensando de manera diferente. Ahora se viene lo importante, porque ahora los quiero escuchar a ustedes. Y quiero habilidad para formular problemas. Y lo que vamos a hacer van a ser problemas con conteos. Yo les voy a poner el contexto y lo que vamos a hacer es formularnos preguntas. Y después vamos a evaluar entre nosotros cuál preguntas son valiosas que realmente se convierten en un problema y cuál otras son preguntas de licitación. ¿Qué es una pregunta de licitación? Me hago una pregunta que si yo la busco en internet la encuentro. O es tan simple para contar, es como si pensáramos en el problema anterior que uno dice, ¿cuántas entradas hay? Y voy al menú y las cuento, no tengo muchas. ¿Cuántos platos principales hay? Y lo encuentro, no me demanda hacer mucho. La habilidad para formular problemas es importante para ustedes, porque me lleva a identificar necesidades y objetivos. Al formular problemas uno aprende a identificar y comprender necesidades y objetivos de una situación dada, y eso es fundamental en análisis y gestión de datos, donde el primer paso para abordar cualquier problema es comprender claramente lo que uno está tratando de lograr. Eso es lo que ustedes van a tener cuando se encuentren en algo. Van a tener una cierta información y son ustedes los que se van a hacer las preguntas.
Les ayuda a desarrollar pensamiento crítico y creativo, porque al formular preguntas requiere pensamiento crítico y creativo y es necesario ser capaces de cuestionarse suposiciones, identificar los patrones, proponer preguntas que sean significativas. Habitualmente estamos acostumbrados a resolver las preguntas que nos dan otros, pero ustedes, como licenciados en análisis y gestión de datos, tienen que aprender a formularse preguntas y lo vamos a hacer desde las diferentes materias. Lo vamos a probar desde probabilidad aplicada incluso. Práctica de habilidades de investigación. Al plantear preguntas auténticas se practican habilidades de investigación, pequeñitas, obviamente, incluida la búsqueda de información relevante, incluso me lleva a plantearme la capacidad para encontrar y evaluar datos, que eso es crucial para tomar decisiones. El fomento del enfoque centrado en el usuario. Al formular problemas se aprende a adoptar un enfoque centrado en el usuario, centrándose en las necesidades y preocupaciones de las partes interesadas relevantes. Y preparación para la resolución de problemas reales. Y uno podría ver la explicación. Vemos el contexto y ahora les toca a ustedes hacerse preguntas. Nos dicen, durante las etapas de valoración de proyectos, candidatos o cargos o entrevistas, la disposición de los evaluadores juega un papel fundamental. Eso lo dice el teoría de recursos humanos. Dice, el modo en que se disponen los evaluadores juega un papel fundamental para prevenir conflictos personales, garantizar una evaluación imparcial y evitar inferencias en el proceso. Consideremos el caso de la disposición o ubicación que tienen las personas que están encargadas de valorar las exposiciones orales referidas a los proyectos que presentan diferentes candidatos para un cargo administrativo o lo que sea. Y ahora les toca minutos de fama a ustedes. ¿Qué preguntas en ese contexto me puedo hacer y que me sean relevantes? Nosotros vamos a considerar las que son relevantes aquellas que tengan que ver con probabilidad aplicada, porque si no uno podría decir, me puedo preguntar, ¿cómo fueron vestidas las personas? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres asistieron? Y eso es una pregunta sin sentido, porque lo que tengo que pensar es, en forma general, no me está diciendo un caso particular. Lo que me está hablando es que es importante el modo en que se disponen los que van a estar evaluando. Escucho y voy a tomar nota de qué pregunta nos podemos hacer en ese contexto. Después tomamos alguna, no significa que vamos a tomarlas a todas. Escucho qué preguntas podemos hacernos. Activan micrófonos, Sí, es comentan. importante el orden. ¿Cómo? Sí, es importante el orden en que se disponen los evaluadores. Acordate que esa sería una pregunta que yo puedo responder sí o no, nada más. No me va a permitir hacer mucho más que eso. ¿Es importante el orden? Uno diría, fíjate que lo que está diciendo acá durante la valoración, la disposición de los evaluadores juega un papel fundamental para prevenir los conflictos. La disposición es casualmente el orden en cómo se dispusieron ellos, es importante. Así que eso uno diría, sí, es una pregunta. La respuesta es sí y está en el mismo enunciado. La idea es, ¿qué preguntas yo me puedo hacer en ese contexto que me lleve, bueno, a hacer algunas? Podría ser de cuántas formas diferentes se pueden ubicar N evaluadores. ¿De cuántas formas diferentes se pueden ubicar? Eso es cierto, es decir, N evaluadores. Eso es cierto, me lo puedo preguntar y no voy a tener una respuesta numérica si yo miro con eso. Gracias, Ignacio, ahí por tu participación. No voy a tener una respuesta numérica, solamente lo que puedo hacer ahora es algunas cuestiones. No tengo, vamos a tomar la pregunta que plantea Ignacio y la hacemos correr. No sé cómo estamos diciendo cómo se pueden ubicar en evaluadores.
Supuestos, ¿cómo se pueden ubicar en forma general? Porque no me dice nada el contexto allí en forma general. No sé cómo están ubicados, porque pueden ser que cuando están en una entrevista se pongan todos así, están todos sentados así tipo en una hilerita y me están mirando y yo expongo al frente como cuando pasa un estudiante a hacer un examen oral. O si no, Karen, tenés el micrófono activado y tenés así muchísimo ruido de fondo. No debes estar frente a la compu. Ahí está. Gracias. ¿De qué forma podrían estar dispuestos ahora? Porque tenemos que pensar ahora todas las suposiciones del caso. Me voy a abrir acá, total ya tenemos el caso. Es, ¿de cuántas formas diferentes se pueden ubicar N evaluadores? Bien. ¿Cómo podrían estar ubicados? Porque podemos hacer, no sé si da lo mismo o no da lo mismo. Yo los puedo ubicar en hilera. ¿Qué otra forma los puedo ubicar? Círculo. Claro, Círculo. en una mesa circular o en una mesa. Vamos a colocar así, no necesariamente circular, porque puede ser que la mesa sea rectangular. Entonces podrían estar, vamos a pensar primero esos dos casos, que están en una hilera. Vamos a colocar acá caso A, están en una hilera, B, en una mesa circular. O en una mesa, sencillamente. Bueno, empezamos con alguno de ellos. Tendríamos más suposiciones. Agreguemos más suposiciones de todas las cosas que se nos podrían pensar. Hagamos un análisis de datos de todo lo que puede pasar, de lo que podría ocurrir en este caso. Son conjuntos de personas que van a estar evaluando. Y podrían estar en diferentes oficinas. Pero si están en diferentes oficinas, difícilmente, entonces están conectados virtualmente. Porque están escuchando, sí. Pero la idea es, están escuchando una propuesta. Entonces, puedo pensarlos que están conectados y ahora es, si están conectados, voy a ponerlo así con esto. Voy a ponerlo así. Conectados virtualmente. Y ahora me voy cuál era el contexto del problema. El problema dice, porque esto está sacado de recursos humanos, que la disposición de los evaluadores juega un papel fundamental para prevenir conflictos personales, garantizar una evaluación imparcial y evitar interferencias en el proceso. Hay veces esto pasa como cuando uno tiene al lado y entonces yo le puedo estar diciendo a mi compañero al lado, no, guarda, cállate, hacer una pregunta, te toca a vos, estoy con Patricia en ese momento, entonces le puedo decir, Patricia, dado que vos animate vos a preguntar, por ejemplo, eso hace la referencia de las ubicaciones de los evaluadores. Me puedo preguntar ahora si conectados virtualmente influye algo y vale la pena contarlos, de cuántas formas diferentes si se conectaron virtualmente. Sería como en nuestro caso, por ejemplo, acá. ¿Qué podríamos conectar? Me voy a salir 2 segundos de pantalla para verlos. ¿Qué podríamos decir? Les voy a hacer la captura de pantalla y ahora me vuelvo a compartir la pantalla. Miro en este último caso. No se puede jugar mucho con el orden, digamos. Acá no, es cierto. Acá no vamos a tener influencias acá uno al otro porque yo estoy al lado de Manuel y tengo al lado a Patricia y de luego acá entre medio lo tengo a Ignacio después. Acá no me va a servir mucho mirar el orden como ellos están. Porque si estamos en una mesa, a lo sumo, si estuviéramos en una hilera, sí, porque lo que me importa es quién tengo al lado, quién tengo a la derecha, a la izquierda, eso sí, puedo ver diferentes formas de contarlos. En una mesa circular o en una mesa común, cualquiera, sí, porque de nuevo, quién tengo al lado, quién tengo al frente y demás. De manera virtual, a lo mejor esto lo dejamos. No digo que no, lo dejamos acá
No sé, podríamos a lo mejor mejorar después la pregunta. Vayamos acá en hilera. No hay, perdón, Dale. ahí en el problema no hay son todos iguales los evaluadores, ¿no? Esa es la primera pregunta. No hay Ahí ningún jefe. está, ahí está, ¿O ahí sí? está otra cosa que está diciendo, hay otra cosa que está diciendo Patricia, que son toda la cuestión de supuestos que se los vamos a agregar acá. Sí. Acá es, ¿hay jefes? Porque debe estar, incluso después hay cuestiones de género también que las puedo colocar, si influyen o no, porque después pueden decir, bueno, no, hay mujeres, varones, los quiero al principio, entonces tengo que pensar cómo resuelvo mi problema, cómo voy a hacer un análisis de datos en este caso, y eso forma parte de mis supuestos. Tendré que decir, bueno, inicialmente puedo simplificar, después puedo complejizarlo el problema tanto como uno quiere. Hay un jefe, subjefe, no son todos por iguales, hay personas mayores, hay personas menores, hay influencia de las personas mayores, hay personas que tienen más años dentro de la empresa y hay personas que tienen menos años y entonces uno sabe que las personas que tienen más años dentro de la empresa tienden a influir en los que recién empezaron. Entonces, una estrategia dentro de los problemas es pensar el caso más simple. ¿Qué sería el caso más simple? El caso más simple sería, no hay jefes, no les pongamos, todos tienen la misma, no pongamos en juego las edades de las personas, no pongamos en juego antigüedad dentro de la empresa que tienen cada uno de ellos. Vamos a pensar que todos tienen el mismo carácter, son cada uno dulces, no que uno dice, uy, me encuentro con Nahuel, que Dios mío, siempre lo pongo a Nahuel por mirar uno de los que está conectado. Nahuel siempre le va a encontrar problemas, él nunca le gustan los proyectos que presenta alguien, siempre le encuentra la quinta pata. Esas cosas son importantes. Entonces, esos son todo el grupo de supuestos que uno dice en este análisis y gestión de datos que nosotros hacemos. Pensamos inicialmente que tenemos ahí, voy a pensar, creo que no me acuerdo si era Ignacio que lo proponía, N evaluadores, y esos N evaluadores no hay cuestión de género, no hay cuestiones, no le miramos nada más que el número de personas, individuos. Bueno, empiezo a escuchar, ¿y cómo los contamos a esos N evaluadores? Porque estamos, ¿de cuántas formas distintas se pueden ubicar? ¿Cómo hago un conteo básico de cuántas formas se pueden contar? Se pueden ubicar esos N evaluadores en una hilera. Si yo me cuesta mucho entender un problema así abstracto, lo que puedo hacer es tomar casos particulares para entenderlos, primero, y luego generalizo. Esa estrategia la pueden usar ustedes para resolver problemas. Entonces empecemos. ¿Cuánto sería el número mínimo de evaluadores que podríamos tener? Y yo diría que 2, 3. Sí. ¿Sí o sí tiene que haber 3? ¿Mínimo? 2. 2. Es más, No, podría ser porque uno. habla de Habla que más de son uno. más de uno. Bueno, tengo 2 evaluadores. 2 evaluadores. Ahora es, ¿cuántas formas tengo de poner 2 evaluadores en una hilera? Dos formas. Dos. Lo tengo que explicar ahora. ¿Cómo lo explicaría? Porque ahora tendría que ser el informe. Voy a poner así. 2, me dictan a alguien, vamos a hacer, y para hacer la prueba de cómo mejoramos las cosas en inteligencia artificial, explíquenme cómo explico que 2 evaluadores en una hilera tienen 2 formas de ubicarse. Escucho. Quiero ver el informe, que eso es lo que uno escribiría. Escucho. Después vamos a ver cómo llegamos a la generalización y lo demás y lo mejoramos. Escucho a alguien, no importa si está feo lo que dicen, se juegan a dictarme
lo que sale. Bien. El presente jurado estará conformado por 2 evaluadores que estarán dispuestos de manera aleatoria, teniendo un máximo de posibilidades de combinación de De 4 formas. manera aleatoria y tendrá, ¿qué más decías, Gastón? ¿Y tendrá? Me olvidé ya. Salió la No inspiración. importa, se te fue la inspiración. Estará formado por 2 evaluadores que estarán dispuestos de manera aleatoria y tendrán Un máximo de combinaciones un posibles de máximo 2. de combinaciones posibles de 2. Tendríamos que explicarlo, porque ahí lo único que alguien puede decir, alguien está leyendo y dice, no entiendo. ¿Cómo lo explico que son 2? No le digo a Gastón, métanse todo el resto. Acá somos equipo, porque si no, lo condenamos al pobre Gastón, que fue el único que participó, y ahora va a querer apagar la cámara y va a decir, yo nunca más participo. Acá es, ¿cómo explico que son Podríamos poner 2? que, podríamos poner que siendo el primero A y el segundo B, existe la Si el combinación. primero, podríamos decir así, Si el primero, si llamamos A y B a los claro, evaluadores, por ejemplo, una, podríamos, una claro, podríamos ubicación, ubicarlo. podríamos ubicarlos, podríamos ubicarlos, como decía Emiliano, Sería de la forma de la A forma primero y B segundo, A primero y B Sí. segundo, y viceversa, o y ponemos y B viceversa. primero Vamos por acá. Mira, vamos a hacer la prueba con esto. Me voy a ir acá. Vieron que esto salió así tarsánico. Entonces ahora decimos, mejora la redacción del siguiente texto. No le estoy pidiendo que me indique dónde me equivoco, nada. Se lo pongo, nada más. Ahora tira, lo voy a copiar y lo vamos a analizar. A ver si me lo mejoró, si les gusta más o conservamos lo nuevo. Esto es lo que a mí me tiró. El jurado actual estará compuesto por 2 evaluadores seleccionados al azar, ofreciendo un máximo de 2 combinaciones posibles. Si designamos a los evaluadores como A y B, podrían ser ubicados en el orden A primero y B segundo, o viceversa. Entonces uno dice, me puedo quedar con cosas que yo puse, a media, no, ni uno ni otro, combino. A eso me refiero que uno aprende con inteligencia artificial. Me tiró la... Ahora, no me corrige si está bien o no. Lo único que yo sé es que si pongo 2, tengo 2 posibilidades. Todavía no resolví el problema. Miren que el problema es llegar a una generalización. Tenemos ahora 2 evaluadores. No vamos a hacer el informe, pero vamos a empezar a sacar la cuenta. Vamos a colocar acá entonces 3 evaluadores. Y ustedes me cuentan cómo los empiezo a contar. ¿Cómo los empiezo a contar a los evaluadores? 3 formas, ustedes dicen. Vamos a poner conjetura. Conjetura. 3 formas. Y yo me voy a comportar como alumno. No entiendo que alguien me explique por qué de 3, si son 3, los ubico de 3 formas. Tengo que ser meticuloso como cuento ahora. Piensen cómo contábamos, tengo que usar cosas que ya conozco. ¿Qué sería cosas que ya conozco? ¿Cómo contábamos el menú? Entonces uno diría, son 3 evaluadores. ¿Quién puede estar sentado, vamos a pensar así, a la izquierda? ¿Quién al centro? ¿Quién a la Y derecha?
tendríamos 3 posibilidades, creo. Bueno, a ver, me dicen cómo lo sienten y a ver las cuentan exhaustivamente. ¿Cómo las cuentan ustedes exhaustivamente? Porque lo que tenemos que llegar es a una conclusión. Después volvernos, cómo sería con los 2 evaluadores, con los 3 evaluadores. Lo que estamos haciendo es pensar cómo resolvemos cuentas acá. Bueno. Voy a seguir la línea del anterior. Teniendo Dale. en cuenta que tenemos a 3 jurados, A, B y C. Está bien, la primera bárbaro, fila... Gastón. Ahí está bien. Está genial que me estás haciendo el informe, pero vamos a intentar sacar la cuenta y después vamos al informe. Primero, la cuenta. ¿Cómo los ponen ustedes? O si quieren, ¿cuáles serían? Así como pusiste acá, mirá, podríamos ubicarlo al A primero, el B segundo. Bueno, ¿cómo pondrían acá ustedes? ¿Cómo los ubicarían? Profe, en el problema decía la cantidad total de personas dentro de la cual nosotros podemos elegir. No dice, por eso tenemos que llegar, a ver, no pierdas de vista a los N, pero imaginen ustedes, no pueden lograr contar 3 ustedes, imagínate si le decimos, ¿y cuál sería para contar N? Lo que estamos haciendo, cuando un problema no lo puedo abarcar entero, lo que uno hace es, lo fracciona y lo piensa de la manera más simple. Y luego vemos cuál es la regularidad. Tenemos que ver la regularidad. ¿Qué encontramos con los 2? ¿Qué encontramos con 3? Hasta que nos demos cuenta cuál es la regularidad que está de fondo y entonces logramos sacar la conclusión qué pasaría si son N evaluadores donde no hay jefes, no hay cuestiones de género, no hay ningún problema, porque después lo podemos complejizar tanto como uno quiere. Pero tenemos que lograr entender, y miren lo difícil que se está volviendo, solo para contar cómo sientan a 3 personas en una hilera. ¿Cómo lo siento a 3 personas en una hilera? Podría ser ABC, ABC, ACB, ACB, BAC, DCA. Cuenten cuál es la estrategia para que no me pierda, porque no es contarlos a la Bartola. BCA, pongo. ¿Cuál es la estrategia? Sería Seguir seleccionar. el orden alfabético. Claro, empiezo. Si lo miro, fíjate que Ahora, lo que estábamos BAC. haciendo es el diagrama de árbol. Empiezo. El A está primero. ¿Quién le puede seguir estar en segundo lugar? O el B o el C es el que está en el segundo lugar. Si yo ahora pongo el B en el primer lugar, ¿quiénes tengo para poner en el segundo lugar? C o A. El C o el A. O le pongo el A, entonces si le queda el A me quedó el C. Si pongo el B, sigue el C y le queda el A en este caso. Y por último, siento, ¿qué posibilidades tengo? Tengo al C y ahora digo, si tengo, ahí no estoy haciendo el diagrama de árbol, podríamos hacer el diagramita de árbol, ¿no? Dibujando, que era el que teníamos con las comidas. Si siento al C primero, ¿qué posibilidades tengo para sentar en la butaca del centro? ¿Quiénes irían? El A o el B. o el B. Voy a ponerlo acá, el C y el B. Entonces, bueno, si senté el A acá, no me quedó más que el B acá, y acá no me quedó más que el A. Miren lo que estaba de fondo. ¿Cuántas posibilidades tengo? Ahora empiezo a contar. ¿Cuántas posibilidades tengo para sentar personas en la primera butaca? Eran 3 personas. 3 eran. 3 eran. Senté 3 y ahora entonces, ¿cuántas posibilidades me quedan para sentar personas en la segunda butaca? 2. 2. Miren cómo las teníamos acá. Para empezar a entender, esto es lo que... 2. Una vez, porque no puedo decir 3. Si uno dice, ¿por qué 3? ¿Por qué no es 3? Porque no puedo sentar a la misma persona. Ya senté a alguien acá
para ocupar la segunda butaca, solo tengo 2 posibilidades, nada más. Acá vamos a cambiarlos de color a estos como para mirar. Entonces me queda Estamos suponiendo que no hay 2, repetición. que no hay repetición. Entonces, no estoy repitiendo porque no puedo repetir a la misma persona, sentarla a ella misma, o si se sentó a la izquierda, no puedo a la misma persona sentarla a la derecha. Y por último, me quedó una única posibilidad. Esa cuenta en matemática tiene un nombre en particular. Eso se llama en matemática multiplicar todos los números naturales, que empiezo desde un número hasta el otro, se llama factorial de un número y se lo representa así, 3 y con ese signo de admiración, eso es factorial de un número. Puedo ver lo que es la definición de factorial de un número, entonces esta cuenta a mí me da 6. Me quiero volver si esta estrategia a mí me sirve para los 2 evaluadores, porque no tengo que perder vista que era, ¿cuál sería la estrategia para los 2 evaluadores si uso lo mismo? ¿Cuántas posibilidades tengo, si son 2 evaluadores, de sentar personas en la primera butaca? 2. 2. Que se multiplica, ahora es cuántas me quedaron para la segunda butaca. 1 nada más, porque una sola persona. Eso matemáticamente es 2 factorial. Bueno, es el 2. Esta es la idea de estrategias. Ahora yo podría irme, uno dice, bueno, mira, me voy a ir ahora a 4 evaluadores. Podría hacer lo mismo, empezar A, B, C, hacer el diagrama, pero si no, puedo empezar a decir, ¿cuál es la estrategia que me estoy aprendiendo de esto? Tengo 4 evaluadores que los quiero sentar en una hilera. Si tengo 4 evaluadores que los voy a sentar en una hilera, ¿cuántas posibilidades tengo para la primera butaca? 4. 4. Que multiplico. ¿Cuántos me queda para la segunda? 3. 3, 2 y 1. 2 y 1. Esto es la multiplicación de todos los números naturales, desde un número natural hasta el 1, que me vuelvo, uno le llama 4 factorial. Si saco la cuenta, básicamente es 24. Tengo 24. ¿Puedo generalizar ahora con esta pregunta si tengo n evaluadores? Tengo ahora en lugar de 4. N factorial. Sí, exactamente. Sería Es el n n factorial. Es el n factorial. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo lo hago? Yo lo voy a insertar acá como una ecuación acá de por medio. Entonces uno dice, bueno, mira, lo que estás teniendo acá no es nada más que n factorial. ¿Y cuál es la cuenta que tendríamos que multiplicar? Sería n que multiplica, lo quiero generalizar. ¿Cómo escribiría? N por N-1. n-1, n-1 por N-2. n-2, por ejemplo, y esto significaría por, y acá tendríamos que meter una lista de N-2. puntos suspensivos, acá por, y puedo llegar hasta los últimos, ¿no? Hasta el por 1, que es el último. Eso es la idea. Entonces, ya tengo la forma, y esta técnica en particular tiene un nombre dentro de matemática, dentro de cuentas que nosotros, y les llamamos permutaciones de n elementos. Entonces, permutaciones, ¿qué es permutaciones? Permutaciones son cambios de todos estos elementos. Es una forma de cambiar, de cambiarlos. Todo, intervienen todos los elementos, importa el orden y no se repiten. Podríamos decir, en nuestro caso, son permutaciones sin repetición. Porque si no, ahora podríamos decir que se repiten y podríamos cambiar el problema.
Miren cómo llegamos a estas deducciones, ustedes las tienen dentro del módulo, pero lo que hacemos acá es deducirlo. Miren ahora en el módulo tienen, no lo vamos a dedicar ahora a mirar qué pasaría si los tengo en una mesa circular o en una mesa, cómo los puedo colocar. Vamos a pensar esto ahora. Vamos a hacer solo un detalle. A ver, y no lo vamos a resolver solo para que se queden pensando. Esto era en una hilera. Si eran dos, tenemos dos formas de ubicarlos. Ahora le voy a colocar acá mesa circular, o pensar, y va a haber un supuesto. ¿De cuántas formas podemos ubicarlos? Y ahora van a venir los supuestos. A dos personas en una mesa circular. Puedo una forma, o sea, estamos uno al frente del otro, de no ser que uno dice, no, pero a mí me interesa si están muy pegaditos, un poquito más separaditos, están a 45 grados, están a 180 grados, están formando un ángulo de 60 grados. Ah, bueno, pero entonces, ahora uno se puede preguntar, ¿tiene sentido que están ubicados en la mesa circular formando un ángulo de 90 grados uno con el otro? No, son dos. Vamos a pensar están equidistribuidos, que la distancia es la misma. Tengo una sola forma nada más, siendo que si los ponía en hilera tenía dos. Ahora podríamos pensar cómo están en una mesa circular tres personas. Mesa circular. Y vieron que acá uno dice, voy a necesitar hacer algún dibujo, porque si no hago un dibujo, a mí se me vuelve bastante difícil entender qué es lo que ocurre. Tengo la mesa circular. ¿Cómo los puedo ubicar? ¿Cómo hacíamos acá? Acá sentábamos a uno. Bueno, entonces lo que hago es siento a uno de ellos. Me imagino que lo voy a sentar a la. Voy acá a colocar, este es el A. No vamos a tener en cuenta acá las distancias. Este es el A. ¿Qué opciones tengo de cómo pueden estar sentados los otros dos? Que a la izquierda vaya el B o Claro. el C, o lo mismo con la derecha. Exactamente, que tenga. Me voy a poner en el lugar del B, que a la derecha del B lo tenga, lo vamos a poner por colores. Si no, le podríamos poner letras, ¿no? Pero no, así por colores. Que lo tenga al azul y que a la izquierda lo tenga, le cambiamos así el colorcito y le ponemos así un verde. Esa es una opción. ¿Tengo otra opción de sentarlos? Si los agrupo a dos y a uno lo dejo solo. ¿Pero qué sería que los agrupas? ¿Los pones así pegaditos de acá? Y de nuevo. No, los pongo Sí, los categorizo de alguna acá, manera. Acá, ahora, bueno, pero mirá, vamos a ponerlo acá. La pregunta es, voy a tomar esto, ¿están sentados distintos? Esta es una forma sentado. Ahora empiezo a mirar con ustedes. Acá, ¿están sentados distintos? Yo los voy a colocar. Y ustedes me dicen si están sentados distintos o no. ¿Y sería lo mismo? ¿Sería 3? Lo mismo, está rotado, digamos. Está rotado. No. Está rotado. De nuevo, no es que están sentados distintos, porque acá es la disposición entre ellos, nada más. Otra vez miremos acá el rojo. ¿A quién tiene a su derecha? Está sentado en la mesa, ¿a quién tiene de la derecha? Al verde. Al azul. Al azul lo tiene de la derecha. Piensen que, de no ser que él está mirando para arriba, pero se supone que la persona, se supone que la persona mira los otros dos. Mira los otros dos. Están todos, ninguno está de espaldas, están mirando el centro de la mesa, ¿no? Entonces, exacto. La derecha del rojo está en el azul. Acá,
La derecha del rojo sigue siendo el azul. Esta Sí, es es un azul, claro. la misma acá. Y con el mismo criterio es si los rotamos, porque si no tendríamos una cantidad enorme de rotaciones. Está, bueno, mira, está un poquito más allá, un poquito más acá. No, no, acá estamos pensando estos forman parte de los supuestos. En mi conteo solamente tenemos presente que están a la misma distancia entre todos ellos. No estamos pensando que hay dos que están ahí muy, muy cariñosos y sentados así, al otro lo pusieron del otro lado, diciendo, no, pensar que están trabajando, se están mirando para que queden cómodos de esta forma. Esta distribución es la misma. En última instancia, vamos a dejar quieto este. ¿Cuál sería distinta? Esta sería distinta, por ejemplo. Porque si yo miro acá el rojo, el que tiene a la derecha lo tiene al azul. Y acá el rojo, el que tiene a la derecha, lo tiene al verde. La pregunta es, ¿hay más formas de sentarlos a estas tres personas en la mesa circular que tengan disposiciones distintas? Disposiciones, y entiendo, forma parte de mis fundamentos, que la disposición es quién tiene a la derecha y quién tiene a la izquierda, en mi caso. ¿Tengo No distintos? hay más formas. No, ¿verdad? No, yo no Mira, No, son dos nada más. entonces estamos viendo que si son tres, si los poníamos en la hilera eran 6, pero si los ponemos en la mesa circular son 2 nada más. ¿Cómo nos cambia el sistema de conteo? Y en el problema no nos decía nada al respecto. Dice, la evaluación de cargos, acá, la disposición de los evaluadores, no dicen dónde están sentados, solo dice que son evaluadores, no me dice cuántos. Miren todo el informe que me lleva a hacer a mí de esta instancia. Mira, si son en total, si son 2, si son 3, si están en una hilera, si estuvieran. Bueno, si están en una hilera, termino viendo que son permutaciones sin repetición de n elementos, eso es n factorial. Ya ahí llevo un informe de un montón de hojas de por medio. Y después uno podría pensar, ¿cuál es la probabilidad de que, vamos a pensar acá acá, están sentados en una hilera? ¿Cuál es la probabilidad, y le podemos poner nombres acá, que Carlos se encuentre en la hilera centrado entre Viviana y Angélica, por ejemplo? Bueno, esto es fácil porque uno dice que Carlos se encuentre centrado entre Viviana y Angélica. En realidad, acá Carlos está centrado en acá y acá. Está sentado entre ellas dos. Bueno, son 2 de un total de 6. Un tercio de las posibilidades tiene, entonces uno diría, bueno, el 33,3% tiene de probabilidad de que Carlos quede sentado entre Angélica y Viviana. Eso nos sirve a nosotros para los cálculos de probabilidades después en los problemas que nosotros les proponemos. Vamos con otro problema, y ya ahora van a estar un poco más duchos en esto. Me dicen, en el ámbito empresarial es habitual, es habitual designar comisiones para dirigir y tomar decisiones sobre distintos aspectos de la organización. A menudo se eligen varios candidatos para ocupar los roles dentro de estas comisiones, lo que permite a la empresa seleccionar entre una diversidad de perfiles para asegurar una representación apropiada y eficaz. Consideremos, por ejemplo, la constitución de una comisión específica en una empresa para una tarea particular. Preguntas que me puedo hacer. ¿Es igual el problema este al anterior? ¿Lo ven igual? ¿No lo ven igual? Considero que no, profe, porque No. habla de candidatos Sí. para cubrir puestos.
Eso quiere decir que los candidatos es un conjunto más grande que la Más cantidad de puestos. grande, es cierto. Tengo un conjunto grande y del conjunto grande tengo que elegir un conjunto más chico, porque es una comisión. Y ahora tengo que hacer algunos supuestos. ¿Tienen algún cargo dentro de esta comisión? No dice mucho el problema si tienen o no cargo, pero yo puedo hacer la suposición. Puede ser que sean con algún cargo o no sean con algún cargo. ¿Vieron? Yo elijo una comisión que se va a encargar, vamos a poner desde una cuestión simple. Tengo un grupo de la empresa y uno dice, bueno, vamos a elegir una comisión para que se encargue del festejo del aniversario de la empresa. Podría ser así. Podría ser que en ese caso, si es una comisión que se va a encargar, y entonces uno puede decir, mira, la comisión puedo elegirla a dedo y puedo decir, bueno, se va a encargar Patricia, Janina y Emiliano. Se van a encargar y elegí 3. En ese caso no hay ningún cargo importante. Es la comisión que se va a encargar de armar los festejos. Pero también podría ser que armo una comisión para la supervisión de algo en particular. Y entonces puedo ponerle y decir, bueno, Emiliano va a ser el presidente de esa comisión y Patricia va a ser la primera vocal y Janina va a ser la segunda vocal, por ejemplo. Podría ser eso. Entonces el problema ahora nos cambia. Me vuelvo. Si nos vamos a las cuentas que veníamos haciendo, vamos a irnos acá a las cuentas, puedo retransformar esta pregunta. En realidad, ¿de cuántas formas diferentes se pueden ubicar en evaluadores? ¿Cómo sería la pregunta que tendríamos para este problema ahora? Ya tenemos la experiencia de todas las cuentas que hicimos para pero ahora es, ¿qué pregunta me haría? ¿De cuántas formas se pueden elegir N cargos, Formas N personas, se pueden elegir N personas, ¿sí? para cargos Para de cargos un conjunto de de M M personas, por ejemplo. Entonces ahora uno puede decir, bueno, tengo personas y acá como lo está diciendo, vamos a resolver Podría ser después acá que es, le vamos a poner cargos. Podría ser que estas personas no tengan un cargo en particular, sino que sean de cuántas formas se pueden elegir N personas de un conjunto de M personas. Este es otro problema. Vamos a ponerlo así, ¿no? Advierte que serían cosas distintas. A ver, ¿está permitido decir no? Voy a poner las dos preguntas. ¿Decimos lo mismo en estas dos preguntas? No, porque en una No. debe tener orden. En una importa el orden. Acá importa el orden. Acá no me importa el orden acá entre ellos. Acá elijo N de un grupo de M. Elijo 3, 4, 5, pero no me importa el orden. Las elijo. Elijo 5 representantes que van a ir a... Necesito representantes que van a participar de un acto y os quiero mandar o van a no sé, una fiesta en particular y bueno, vayan ustedes como representantes de la empresa, elijo. Vamos con el primero. ¿Cuál era la estrategia cuando tengo con letras y a mí me cuesta entender cuando son con letras? ¿Cuál es la estrategia para los problemas resolverlos así cuando uno dice, a mí me cuesta enormemente cuando son con letras? ¿Cuál es la estrategia? Formar un caso de ejemplo con números pequeños. Claro, formar casos de ejemplo con números pequeños. Y acá no tiene sentido. Voy a elegir 15 de un grupo de 500. Uno dice, no, hijito de Dios, vos sabés las cuentas que vas a hacer. ¿Por qué no elegís primero con casos más pequeños? Entonces empezamos con los casos particulares. Casos particulares. Elijan qué caso particular quieren que empecemos a pensar, a ver. Elijan, estamos diciendo... Elegimos dos personas elegimos, de un grupo de 3. Elegimos 2 de un grupo de 3.
¿sí? Entonces elijo 2 de un grupo de 3. Bueno, puedo hacerlo primero con letras para entenderlo. El grupo, son las personas, son A, B, C, una forma así, para no hacerlo en números. Si yo tengo forma de que pienso más abstracto, lo puedo hacer con cuentas, multiplico principio, pero si no, empiezo a pensar. Tengo un grupito de 3, después puedo cambiar 2 personas de un grupo de 4, veo 2 personas, después 3 personas de un grupo y voy cambiando los números hasta que me dé cuenta la regularidad que está en las cuentas. Elijo 2 de un grupo de 3. ¿Cuáles serían en nuestro caso las respuestas? Tengo que elegir un grupo. Le estamos pensando, personas con cargo o sin cargo. ¿Qué elegimos primero? ¿Con cargos? ¿Así? Con cargo. Dale, con cargos. Exacto. Con ¿Cómo los jerarquía. elijo? Podemos utilizar el método ese de las cajitas. Sí, A mí me puedo resulta por lo pensar, menos más está fácil. bien, Mayra, está bien, cajitas, está bien que lo usemos. Vamos a intentar primero, está fantástico, es para el que no se da cuenta con el de las cajitas, que es el principio multiplicativo. Primero hagamos el caso concreto. ¿Cuáles serían en nuestro caso? A, B, C. Bueno, ¿cómo serían? Elijo los 2 con cargos de ese grupito. Y después vemos cómo nos funciona con esas cajitas, que es ese principio multiplicativo. Pero gracias ahí, Maya, está bien. ¿Cuáles serían entonces, cómo elegimos, cuáles serían todos los grupitos con cargos que elijo de ese grupo de 3? Tengo que elegir 2. ¿Cómo puedo elegir? Y me ubican a mí, que a mí me cuesta un montón pensar esto. ¿Cuál sería la estrategia? Tenemos 2 posiciones. Ajá, Primero tenemos 2 posiciones. Sí. Elegimos un elemento del Ajá, conjunto grande. exactamente. Digamos, el A. Elijo el A. Elijo. Ese es para el primer elemento, es el primer cargo, sea presidente, o vocal 1, lo que sea, es el primer cargo. ¿Ahora qué hago? Bueno, me quedan solamente 2 elementos del conjunto Sí, grande para elegir. El B o el C. exactamente. Entonces Debemos es elegir. o el B, entonces elijo A o el C. Sería así. Esos serían los cargos si le puse al A primero. Pero, ¿cómo podría ser? También tengo que ver todo el resto. Empecemos Podríamos con el elegir B. El al B B, o al C ahora, primero. el B o el C primero, ¿no? Entonces pero ahora agoto, podría ser el diagrama de árbol. Si el B está primero, ¿quién lo tengo en segundo lugar? El A o el C. El A, y voy a poner acá B, o si no, el C. Esto es pensarlo estratégicamente para que no se me escapen ninguno. Si yo los pongo todos así a tonta y ciega, el A con el C, el B con el A, uno dice, el C con el B, uno dice, no los vas a contar nunca. Acá, para contarlo, debo ser meticuloso. ¿Quién no estaba ocupando el Uno primer lo va a lugar? contar Miro. y se va a olvidar alguno. Y me voy a olvidar O va a alguno. repetir alguno. O voy a repetirlos. Acá no repito, acá no tiene sentido repetir los cargos, porque no tiene sentido que el A sea el primer lugar y el A también sea el segundo, el mismo lugar. No puede ser. Ya tengo con el B, y ahora uno diría, bueno, si lo pongo al C, tengo el A, que puede estar ocupando, el C está con el B. Y se me agotaron todas las posibilidades. Vamos a tomar la estrategia que decía, ahí nos da 6. Vamos a tomar la estrategia que decía Maida. Usar ese principio multiplicativo, las cajitas. Y entonces, ¿cómo lo pienso si uso ese principio multiplicativo? ¿Cuántas posibilidades tengo para el primer cargo? Tengo 3 posibilidades para el primer lugar. Tengo 3 y para el el primer siguiente. lugar. Y tengo, ¿cuántas para el segundo? A mí me confunde porque no me doy 2. cuenta si son 2 o 3. No me acuerdo nunca por qué. ¿Por 2 Serían 2. o por qué serían 2, Emanuel? Está bien. Te Porque digo cuando elegimos el elemento de la primera posición, sí. nos
quedarían del conjunto grande solamente 2 elementos. Exactamente, porque si no uno dice, pero ¿cómo? Si cualquiera puede estar en el segundo lugar. Es así el modo que lo estoy pensando. Piensen que después lo tienen que escribir en los informes. Entonces, si ya elegí uno para el primer puesto, entonces del conjunto grande me quedan 2 posibilidades nada más. Esto me da 6, pero no puedo hablar que eso es 3 factorial, porque no estoy haciendo 3 por 2 por 1. Cambiemos acá y ahora hacemos una... Todavía no llegamos a la generalización, pero acá en lugar de 3 tengo 4. D le pongo acá. Podríamos hacer lo que hicimos recién, cuáles son todos los casos, o pensamos en principios multiplicativos como sugería Maida. Decíamos, a ver, ¿qué es lo que tengo de fondo? 2 de un grupo de 4. Entonces, si tengo 2 de un grupo de 4, ¿cuántas posibilidades tengo para el primer cargo? 4. 4. Ya tengo del conjunto grande, tenía 4, ahora ya tengo a alguien ocupando el primer lugar, hay 4 posibilidades que uno diría, bueno, está el A o está el B, está el C o está el D, ya está en el primer puesto. Teniendo ya el primer puesto, ¿cuántas me queda para el segundo? 3. 3. Bueno, en mi caso particular sería 12. Vamos a intentar, en honor a la noche que se nos viene tarde, acá es a ver si nos arriesgamos en la cuenta de estos. N personas para un conjunto de M, asumimos que M tiene que ser más grande que N, porque no tiene sentido. ¿Cómo saco un grupito de 4 personas de 2? No, de 4 de 2, no, al revés. Puedo sacar un grupo más chico de un grupo más grande. La cuenta es, ¿cómo indico la cuenta? Después le damos el nombre, esto lo tienen en el módulo para que lo lean con detalle, pero entonces, ¿cómo sería la cuenta? Es como si fuera un factorial que se trunca en cierto punto. Ajá, está bueno lo que dice Manuel. Es como un factorial que se trunca. Eso es cierto. Lo puedo ver que es un factorial que se me trunca. Es cierto que empiezo a multiplicar. ¿Con cuál factorial empezarías que se te trunca, Emanuel? ¿Cuál? O Y cualquiera puede empezaría contestar. con el n factorial. Ahora les queda a ustedes, ¿es con el N o con el M? Miremos nuestros ejemplos. Cuando era 2 del grupo de 3, ¿cómo empezamos la cuenta? Con el más grande. Con el más grande. 2 del grupo de 4. ¿Con quién empezamos? Con el más grande empezamos. El que se trunca de los factoriales es este que está acá. Es cierto que yo puedo hacer una división entre ellos. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Me tendría que dar cuenta hasta dónde lo corto. Por ejemplo, miro acá. Podríamos cambiar. Vamos a hacer una cuenta más antes de la generalización. Elegimos un grupo de 4 de un grupo más grande, de 7, por ejemplo. Ya estamos en condiciones de sacar la cuenta. Lo que nos está faltando es cómo generalizamos la fórmula después. Si elegimos un grupo de 4, si elegimos 4 de un grupo de 7, importando el orden, ¿no? Acá somos cargos, porque si no importa el orden, no sé si me da la cuenta lo mismo. Fíjense que acá es personas con un cargo. Claro, acá AB es uno de ellos. Pero si no eran con cargo, era la comisión para que limpiaran una sala,
que sea AB y que sea BA no son personas distintas a limpiar, son las mismas personas. Así que esto hay que verlo porque también entonces me cambia el sistema de conteo. Estas son las cosas que queremos que discutan ustedes como estrategias en los foros. ¿Cómo sacaríamos la cuenta de 4, pero de un grupo de 7? Empezamos de nuevo con principio multiplicativo. Para el primer puesto, ¿cuántas posibilidades tengo? 7. 7. Y ahora son 4 en total, así que tengo 7, me quedan ¿cuántos para el segundo cargo? Por 6, Por 6, por 5, por 4, que me quedaría acá. Estos son los 4 cargos. El problema es hasta dónde lo corto y cómo puedo hacer la cuenta. Miren, tengo diferentes formas de hacer la cuenta. Vamos a hacer esto así. Supongamos, estos son criterios, ¿no? Ustedes pueden después elegir. Lo que quiero es que tengan libertad, que hay muchas formas de sacarlo. Esto que decía Manuel, es un factorial truncado. Ajá, es un factorial truncado. Bien. ¿Qué fue lo que tenía? Si hubiese sido 7 factorial, ¿con cuál se truncó? Yo voy a colocarlo, voy a hacer así. Vamos a colocar acá. Voy a sacar la cuenta. Voy a colocar acá. Así una división. Acá tendríamos el factorial allá arriba. Sería el 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por ejemplo. ¿Con cuál se trunca? ¿Qué fue lo que me sobró? ¿Qué me está sobrando en esa cuenta? O sea, estaría sobrando por factorial de 3. 3 por 2 y por 1 me sobra. Si yo le pongo así, 3 por 2 por 1, esta cuenta es igual a esta otra, porque el 3 se simplifica, el 2 y el 1. Me sobró el 3, 2 y 1. Bien. Ahora trato de generalizarlo en términos de factoriales. Una forma de ver generalizaciones de esto. Vamos a mirar acá. Igual. Si pongo factorial arriba, 7 factorial. Abajo, ¿qué factorial le pongo? 7 menos 4 factorial. Ajá, 7 menos 4 factorial. Mirá, 7 menos 4 factorial. Le pongo a este. Que uno diría, es el 3. Y ahora miro, ¿quién es el 7? El tamaño mayor M. del grupo, el M. ¿Quién es el 7 y 4? 4 es N. El N. Entonces, fíjate que si me llevo esto, habría que ver si no me estoy equivocando. ¿Cuál sería la cuenta para un grupo de N personas de un conjunto de M, entonces? Arriba tendríamos M factorial. ¿Y abajo? M factorial menos N. Perdón, M menos N factorial. M menos N factorial. Esa es la cuenta que está. Como para ir cerrando algunas cuentas, ustedes lo tienen en el módulo, estas cosas. ¿Qué es lo que está de fondo? Van a encontrar en el módulo que uno puede tener elementos, por ejemplo, de un conjunto, permutaciones de un conjunto, las puedo tomar permutaciones de un conjunto de N tomados en grupos de K elementos. Puedo tener expresiones allí en particular, donde importa el orden de esos elementos. También van a haber combinaciones, que cómo puedo calcular combinaciones. Esto es para que lo lean en el módulo, no es para explicarlo. Se van a encontrar, pero es para que le empiecen a encontrar sentido a las cuentas que ustedes están haciendo. Tengo un conjunto y en este caso en particular, ¿qué es lo que ocurre? No tengo en cuenta el orden en el que se seleccionan. Era la segunda parte de nuestro problema. No tengo en cuenta el orden, entonces los puedo hacer de esa manera. También esa expresión recibe el nombre de número combinatorio
El número combinatorio en programación informática son fundamentales en el diseño y análisis de algoritmos, especialmente aquellos que implican la generación y manipulación de conjuntos de datos. Entender los números combinatorios es crucial para desarrollar algoritmos y estructuras eficientes en una licenciatura en análisis y gestión de datos. Lo que quería yo contarles en esta clase era, más que las técnicas, más que las fórmulas que las tienen, es aprender a pensar los problemas, pensar que los puedo simplificar, cómo puedo tomar un caso en particular. Entonces, en eso era la idea que quiero que se lleven de esta clase. Bueno, consultas, comentarios, llantos. Yo les quiero que vayan pensando ya para el segundo, ya están en el segundo año, el segundo cuatrimestre, ya tienen que hacer un trabajo integrador, que es una cosa pequeño, digamos, son 30 horas, así que ya vayan pensando en eso con todas las cosas que van aprendiendo acá. Van a tener que tomar un problema y resolverlo. Exacto. Que vayan pensando en ese objetivo. Así que cuando vayan a la clase con la profe Romy los días jueves, se animan a pensar estrategias, formas diferentes. No decir, esto se aplica fórmula por combinación. Esto no es cómo lo pienso, aunque le llamemos así, que me gustó Baida cuando decía, las casillitas lo puedo ver, fantástico. Es decir, ¿cómo lo puedo pensar? No me ubico, hago un diagrama de árbol, me pienso en un caso particular. Tomen esas estrategias para aprender. Es el modo que tenemos, más que decir me memorizo fórmulas, a ver, tomo un caso particular, ¿es cierto? No, mira, tomo este número, me da acá y busco esas generalizaciones, porque es la estrategia de resolver problemas y más que los estamos formando como licenciados en análisis y gestión de datos. Lo que hacemos es cómo analizamos, hacemos la práctica pequeñita, cómo analizamos números, datos, en este caso, para encontrar comportamientos y regularidades que decimos, esto tiene este patrón de fondo de comportamiento, pero puedo partir de datos particulares y entender ese comportamiento, qué es lo que estaría ocurriendo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Consulta, Marcel. Decime, Martín. ¿Puede ser que en el apunte del módulo esté el video repetido que hace referencia a permutación sin repetición y con repetición? Puede Porque ser, miré el Martín. video Sí, y... sí, seguramente. ¿Sí? Lo hemos hecho a tiempo veloz, todos estos apuntes. Sí. Fíjense, acá nos dijeron, con la profe Romy nos dijeron, mira, ya les toca, acá la mandamos al frente a nuestra querida jefa, es mi jefa y mi amiga, Patricia. Yo la adoro. Entonces, la jefa nos dijo, ya con Romino se tiene que... Me tapo, me fui, ya estoy, chao. Y les vamos a ser honestos, estamos con Romy terminando la unidad número 2, armando los prácticos. No es algo que uno dice, uy, ya lo tenemos súper armado para ustedes. No, porque es la primera vez que se dicta la licenciatura en la Nacional de San Luis. Entonces, estamos armando los apuntes para ustedes. No queremos decir, bueno, mira, sacalo del libro, de tal libro. No, queremos que sean problemas pensados para ustedes en particular. Y bueno, así que estamos ahí con Romy esperando el fin de semana largo ahora para ponernos al día con la unidad número 2, 3, cosas que ustedes las tengan con tiempo, ¿no? Que les digamos, todavía no tenemos aquí con certeza, Martín, sí, hay cosas repetidas, un video que a lo mejor colgamos mal, seguro. Sí, igual siempre miro el canal del que ustedes publican y es como que sigo viendo los que sugieren. Ah, perfecto. Entonces, como que en algún momento lo encontrás. Sí. Bueno, se van a comer rico, disfrutar de la familia, de los afectos y nos encontramos en próxima clase. Hasta luego. Saludos. Bye. Chao, gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao.